¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de su inteligencia, su éxito o su poder, los hombres más brillantes, los más profundos, a menudo parecen destinados a sufrir más intensamente en el amor? No es una coincidencia, ni un castigo divino. Es la advertencia eterna de Schopenhauer, un eco sombrío de su filosofía pesimista. Para él, el amor romántico, lejos de ser la fuente de felicidad que promete, es una de las mayores trampas de la voluntad ciega e irracional que rige el universo. El gran hombre, con su intelecto agudo, es precisamente quien percibe con mayor claridad la ilusión que subyace al deseo. Mientras que el hombre común se sumerge en el engaño sin cuestionar, el pensador, el artista, el líder, es más sensible a la disonancia entre la promesa y la realidad del amor. Se entrega con una intensidad que otros no pueden comprender, buscando una fusión total que la naturaleza misma del deseo, siempre insatisfecho, niega. Su sufrimiento no es por falta de mérito, sino por la magnitud de su aspiración y la profundidad de su desilusión. Creen encontrar en el amor la redención, el sentido último, la trascendencia, pero la voluntad solo busca perpetuarse y utiliza el amor como un cebo, una trampa biológica que no se interesa por la felicidad individual, y es en esa revelación, en esa confrontación con la cruel verdad de la naturaleza, donde el gran hombre, al intentar aferrarse a un ideal inalcanzable, se condena a una pena que pocos pueden soportar. El gran hombre, aquel que busca la verdad más allá de las apariencias y la profundidad en todo lo que emprende, es precisamente el más vulnerable a la ilusión trágica del amor romántico. Schopenhauer, con su visión implacable de la voluntad como fuerza ciega y sin propósito, nos advierte que el amor no es una excepción a esta regla. Es, de hecho, una de sus máscaras más seductoras. Mientras el hombre común puede contentarse con una relación superficial, motivado por la perpetuación de la especie o la comodidad, el gran hombre busca una fusión de almas, una trascendencia existencial en el otro, pero esa aspiración, al ser tan elevada, choca brutalmente con la realidad biológica del deseo, que solo busca la procreación. Su sufrimiento no nace de la falta de amor, sino de la desproporción entre su idealismo y la naturaleza cruda de la voluntad. Él no se conforma con el placer pasajero, anhela una satisfacción metafísica que el amor, como herramienta de la especie, nunca puede ofrecer. Y es en esa búsqueda de lo inalcanzable, en esa entrega total a un espejismo, donde el gran hombre se condena a una desilusión más profunda y dolorosa que la del resto, porque su mente está más preparada para percibir la magnitud de la mentira. La sensibilidad exacerbada del gran hombre, su profunda capacidad de percibir la belleza y la complejidad del mundo, se convierte en una espada de doble filo cuando se enfrenta al amor. Schopenhauer, al analizar la estética del sufrimiento, nos revela que el genio no puede escapar a la tristeza inherente a la existencia, y menos aún cuando la voluntad lo arrastra hacia la ilusión del amor. Él no busca una simple pareja, anhela un reflejo de su propia grandeza, una compañera de alma que comprenda sus profundidades y sus tormentos. Pero la naturaleza del amor, en su esencia biológica, no se interesa por esas aspiraciones metafísicas. La mujer, utilizada por la voluntad para su propio fin reproductivo, puede parecer la personificación de un ideal, pero es solo una máscara temporal que oculta la indiferencia del deseo. Y es en esa colisión entre su idealismo sublime y la cruda realidad biológica donde el gran hombre experimenta una desilusión monumental. Su sufrimiento no es el de un corazón roto por un capricho, sino el de una mente que ha vislumbrado la verdad brutal de la voluntad y se siente traicionada por una promesa que nunca fue real. La intelectualidad aguda del gran hombre, lejos de protegerlo del sufrimiento amoroso, lo hace más susceptible a él. Schopenhauer, al observar la jerarquía del intelecto y el sufrimiento, sostenía que cuanto mayor es la conciencia, mayor es la capacidad de dolor. Mientras el hombre común vive en la ilusión del día a día, el gran hombre,
con su mente analítica y su capacidad de trascender lo inmediato, es capaz de vislumbrar la cruel verdad detrás de la cortina del amor, que no es una unión de almas, sino una manifestación de la voluntad reproductiva, que utiliza al individuo como un mero instrumento para sus propios fines. Esta revelación, esta comprensión de la cosificación intrínseca del amor, es lo que le causa una angustia profunda. No es un simple desengaño romántico, es una crisis metafísica, una traición a su búsqueda de un significado superior. El gran hombre se entrega con la esperanza de encontrar la redención, pero lo que descubre es la indiferencia de la naturaleza hacia su felicidad individual. Y es en esa disonancia trágica entre su idealismo elevado y la realidad cruda donde su sufrimiento alcanza proporciones épicas, muy superiores a las del hombre que no posee esa capacidad de penetración intelectual. Búsqueda de un ideal absoluto, una constante en la vida del gran hombre, se convierte en su mayor verdugo en el ámbito amoroso. Schopenhauer, al describir la insatisfacción inherente a la voluntad, sostenía que cualquier satisfacción es solo temporal, un alivio pasajero del dolor, que pronto se transforma en aburrimiento o en la génesis de un nuevo deseo. El gran hombre, sin embargo, no puede conformarse con esta efímera calma. Él anhela una fusión trascendente, una unión que sea el fin de toda búsqueda, la respuesta a sus interrogantes metafísicos. Proyecta en la mujer no solo sus deseos más profundos, sino también sus más elevadas aspiraciones filosóficas o artísticas. Pero la mujer, como instrumento de la voluntad reproductiva, no puede cumplir esa función. Ella representa la vida en su cruda manifestación biológica, no la redención de la existencia. Y es en el momento en que el gran hombre percibe esta discrepancia brutal entre su sublime ideal y la realidad biológica del amor, donde sufre una desilusión de proporciones cósmicas. Su dolor no es el de un corazón roto por una infidelidad, sino el de una mente que ha vislumbrado la crueldad de la voluntad, utilizando su más noble anhelo como un mero señuelo para sus propios fines. Consideremos la particular angustia que aflige al gran hombre cuando el amor se desvanece. No es el simple dolor de la pérdida lo que lo consume, sino la profunda traición que siente ante la naturaleza misma. Schopenhauer, al desnudar la crueldad de la voluntad, sostenía que la vida es un constante oscilar entre el dolor y el tedio, y el amor es solo una ilusión momentánea que alivia el primero para dar paso a un tedio aún más insoportable. El hombre brillante, que proyecta en su amada un universo de significado y trascendencia, se estrella con la realidad de que ella es, para la voluntad, un mero vehículo reproductivo. Su mente, entrenada para la abstracción y la búsqueda de sentido, se revela ante la insignificancia de su propio sufrimiento individual frente al imperativo biológico. Esta desilusión cósmica es el verdadero tormento. No es una decepción amorosa. Es una crisis metafísica, una confirmación de la falta de propósito inherente a la existencia que su intelecto ya sospechaba. Y es en esa confrontación con la indiferencia del universo donde el gran hombre, al intentar aferrarse a un amor que le prometía lo absoluto, se condena a una desesperación que la mayoría no puede comprender. Resulta paradójico que la vasta capacidad del gran hombre para la reflexión y la introspección, su habilidad para ver más allá de lo superficial, lo condene a una aflicción amorosa más profunda. Schopenhauer, al develar la ceguera de la voluntad, sostenía que la mayoría de los seres humanos viven sumidos en las ilusiones necesarias para soportar la vida. Pero el genio, el filósofo, el artista, es quien tiene la desgracia de ver la verdad, que el amor romántico es un mero engaño biológico, un disfraz para la perpetuación de la especie. La mujer, en su rol pasivo en este drama cósmico, es un instrumento de la voluntad, no la encarnación de un ideal trascendente, y el gran hombre, que busca la fusión de almas, la completud metafísica, se estrella contra esta realidad desoladora. Su sufrimiento no es por un desamor común, sino por la traición a sus más elevadas aspiraciones,
Es el dolor de una mente que ha vislumbrado la indiferencia del universo hacia su felicidad individual y se siente engañada por una promesa que, desde el inicio, era una quimera biológica. Considerando el destino de los grandes espíritus, su sufrimiento en el amor no es una casualidad, sino una cruel consecuencia de su propia naturaleza. Schopenhauer, al ahondar en la fenomenología del sufrimiento, argumentaba que el dolor es una experiencia universal, pero su intensidad es directamente proporcional a la capacidad intelectual del individuo. El gran hombre, con su mente aguda y su capacidad de trascender lo inmediato, no solo experimenta la desilusión, sino que la analiza, la disecciona, la comprende en toda su brutalidad metafísica. Para él, la pérdida amorosa no es solo la ausencia de una persona, sino la confirmación de la indiferencia de la voluntad hacia su búsqueda de significado y felicidad individual. Se siente traicionado no por la mujer, sino por la ilusión misma del amor, que prometía un paraíso y entregó un espejismo biológico. Esta disonancia cognitiva, esta confrontación entre su idealismo sublime y la cruda realidad de la existencia, es lo que lo condena a una angustia que el hombre común, en su inconsciencia, nunca podría experimentar. Su grandeza, paradójicamente, se convierte en la fuente de su más profunda pena. A pesar de sus logros y su intelecto superior, el gran hombre, al buscar en el amor una trascendencia que no puede ofrecer, se condena a una herida que pocos comprenden. Schopenhauer, al desentrañar la voluntad como un impulso ciego y sin fin, nos advierte que el amor romántico es la mayor de sus trampas, diseñada para perpetuar la especie sin consideración por la felicidad individual. La mujer, en este esquema, se convierte en un instrumento de esa voluntad, una personificación del deseo reproductivo, no del ideal metafísico que el gran hombre proyecta sobre ella. Su sufrimiento no es el de un desamor común, sino el de una mente que ha vislumbrado la brutalidad de la naturaleza utilizando su más noble anhelo. Es la angustia de la desilusión cósmica, la dolorosa verdad de que la promesa de fusión y completud que el amor ofrece es una quimera biológica, y es en esta confrontación con la indiferencia del universo donde el gran hombre, al buscar lo absoluto en lo relativo, se sumerge en una pena inconmensurable, la advertencia eterna de que el intelecto es a menudo el camino a un mayor sufrimiento. Finalmente, la amarga sabiduría de Schopenhauer se revela como la verdadera advertencia para el gran hombre que busca en el amor una redención que la existencia misma le niega. Cuando la ilusión se desvanece, cuando la voluntad reproductiva ha logrado su propósito, y el intelecto superior percibe la cruda realidad, el sufrimiento no es una simple tristeza, sino una angustia metafísica. El gran hombre no llora por la pérdida de una persona, sino por la traición de un ideal, por la confirmación de que la felicidad absoluta en este mundo es una quimera. Ha buscado el sentido último en la unión, y ha encontrado la indiferencia del universo. Esta no es una filosofía de la misantropía, sino una cruda verdad sobre la naturaleza del deseo y el papel del intelecto. Y es solo cuando el gran hombre acepta esta advertencia eterna, cuando comprende que el amor, en su esencia biológica, no se interesa por su bienestar individual, que puede comenzar a buscar la paz en la negación de la voluntad, en la contemplación estética o en la compasión desinteresada, únicas vías para aliviar el sufrimiento en un mundo condenado a la insatisfacción. La única vía de escape para el gran hombre ante la brutal advertencia de Schopenhauer en el amor es la resignación consciente. No es una derrota, sino una victoria de la razón sobre la voluntad. Al comprender que el amor romántico es una trampa biológica diseñada para perpetuar la especie y no para su felicidad individual, el gran hombre puede comenzar a negar esa voluntad. Esta negación no implica aislamiento o desprecio por las mujeres, sino una liberación del apego a la ilusión. Es un acto de profunda sabiduría. Aceptar que la satisfacción plena es inalcanzable en el mundo fenoménico, y que la paz reside en la reducción de los deseos. El sufrimiento, entonces,
No desaparece, pero se transforma. Deja de ser una angustia metafísica por la traición del ideal y se convierte en una pena soportable, parte de la condición humana que el intelecto superior ahora comprende y acepta. Esta es la advertencia final de Schopenhauer. No hay felicidad en el amor ilusorio, solo una tregua en el dolor. La verdadera calma se halla en la sabiduría de la renuncia. Una vez que el gran hombre ha asimilado la advertencia eterna de Schopenhauer y se ha resignado a la naturaleza ilusoria del amor, se abren nuevas avenidas para el alivio del sufrimiento. Ya no busca en el otro una redención que no existe, sino que dirige su intelecto hacia la contemplación estética. En el arte, en la música, en la filosofía, encuentra una pausa temporal de la tiranía de la voluntad, un momento de objetividad pura donde el dolor de la existencia se suspende. Además, la compasión desinteresada por el sufrimiento ajeno se convierte en una vía para trascender el egoísmo individual, al comprender que todos los seres son manifestaciones de la misma voluntad ciega y que todos sufren. El gran hombre puede desarrollar una empatía profunda que lo conecta con la humanidad de una manera más auténtica que el amor romántico. Así, la amarga verdad de Schopenhauer no lo condena a la miseria perpetua, sino que lo guía hacia formas de trascendencia que, si bien no ofrecen una felicidad absoluta, sí proporcionan una paz más profunda y duradera que la que cualquier pasión amorosa podría prometer. El gran hombre que ha sufrido la advertencia eterna de Schopenhauer en el amor y ha encontrado la paz en la resignación, se convierte en un faro de verdad en un mundo cegado por la ilusión. Su serenidad, no la del ignorante, sino la del que ha visto y aceptado la brutalidad de la voluntad, irradia una sabiduría sombría pero profunda. Él ya no persigue quimeras románticas, ni se lamenta por desamores superficiales. Su mirada es de comprensión radical ante la condición humana. Este hombre, que ha experimentado la cima del sufrimiento en el amor y ha logrado trascenderlo, puede ofrecer una guía silenciosa a aquellos que, como él, buscan un significado más allá de las apariencias. Su vida se convierte en un testimonio de que la felicidad no se encuentra en la satisfacción ilimitada de los deseos, sino en la sabiduría de la renuncia y en la búsqueda de la calma interior a través de la razón y la contemplación. La advertencia de Schopenhauer, aunque dolorosa, es la única que puede conducir al gran hombre a la verdadera libertad de espíritu, liberándolo de la tiranía de una voluntad que solo busca utilizarlo para sus propios fines.